Llegó la hora de realizar un nuevo recorrido de este tour por las casas embrujadas más aterradoras del mundo. Tacares es un pequeño distrito del Cantón de Grecia en Costa Rica, cuyos habitantes no superan los 10,000. Aún así, es uno de los parajes más turísticos de Costa Rica, pues posee una atmósfera apacible y algunas de las más hermosas construcciones de todo el país. Entre sus muchas enormes y lujosas mansiones, existe una que resalta por su bella arquitectura y por haberse mantenido prácticamente intacta a pesar de haber estado abandonada por muchísimos años. Y es que, a pesar de su tranquila apariencia, esta propiedad cuenta con una historia misteriosa que la ha dejado para siempre conectada con el mundo paranormal. La historia que se ha contado generación tras generación en Tacares habla de que esta casa perteneció a un hombre conocido simplemente como el Chancho de Oro, y aunque es un personaje recurrente en las historias locales, muy poco se sabe sobre él, además de que logró ser uno de los hombres más ricos de Costa Rica, gracias a sus ingenios azucareros y sus beneficiadoras de café que lo llevaron a reunir una enorme fortuna. Se dice que su historia se perdió en el tiempo, debido a que no pudo dejar herederos, así que su enorme fortuna se enterró con él en un lugar que ha permanecido en el misterio. Se cuenta que el Chancho de Oro tenía propiedades por todo el país, pero cuando conoció Tacares se enamoró tanto del lugar que decidió comprar un terreno y construir una casa digna de su fortuna, en donde pudiera terminar sus días junto a su mujer. Así pues, nació esta hermosa propiedad construida llena de elementos arquitectónicos fabricados a detalle con un estilo colonial español, que la convirtió en una de las construcciones más admiradas de todo el distrito. Aún así, la suerte no sonrió del todo al Chancho y a su esposa, pues a pesar de poseer esta hermosa propiedad, siempre vivieron con la frustración de ver cómo los años seguían pasando y no lograban concebir un hijo. El Chancho y su esposa vivieron en aquella casa, acompañados por una hermosa joven a la cual solo se veía en muy pocas ocasiones. Todos pensaban que esta joven era empleada del matrimonio y les ayudaba en sus quehaceres domésticos, pero pronto las cosas cambiaron. De un momento a otro, muchas personas que pasaban por la propiedad a altas horas de la madrugada aseguraban ver a la joven montada en los techos mirándolos fijamente. A las afueras de la casa, era común encontrar restos de animales muertos y se decía que entre las compras que la familia realizaba adquirían una serie de diferentes plantas que presumiblemente eran utilizadas en rituales de brujería. De un momento a otro, nunca más volvió a verse al Chancho ni a su esposa, y la leyenda de su tumba llena de dinero comenzó a apoderarse de la población, por lo que varios pobladores solían irrumpir los terrenos de la propiedad para realizar excavaciones, pensando en encontrar la tumba del Chancho de Oro. Sin embargo, siempre que lo hacían, aquella misteriosa joven aparecía en medio de la noche acompañada por 2 enormes perros con unos aterradores ojos rojos que expulsaban a los invasores. Por muchos años esto continuó así, pero a mediados de la década de los 80, aquella mujer que a pesar de los años conservó siempre su belleza y juventud, apareció muerta en el techo de la mansión. Sin embargo, a pesar de que la amenaza de la joven ya no estaba, nadie se animó a acercarse a la mansión, pues todas las noches la figura de una pequeña niña deforme lograba verse asomada en las ventanas de la casa, y ésta se vio envuelta en un total abandono por muchísimos años. Aún así, parecía que los años no pasaran para la casa, pues ésta permaneció intacta.
Sus jardines siempre permanecían limpios y sus ventanas relucientes. Sin embargo, poseía un aura terrorífica que ahuyentaba a los pobladores. Desde su abandono, muchas personas adineradas intentaron adquirir esta propiedad, pero sus proyectos siempre se veían misteriosamente frustrados, hasta que en el 2017, una familia logró adquirirla y antes de habitarla, pidieron a un sacerdote que se acercara a la propiedad para bendecirla y hacerle una limpieza espiritual. Ahora, esta familia logró convertir la casa en una ostentosa posada llena de lujos, pero la figura de la joven y sus perros, al igual que el misterioso espectro de la niña deforme, han seguido reportándose constantemente por los huéspedes del lugar, haciendo que con los años esta casa comience a ser considerada como uno de los lugares más emblemáticos dentro del mundo paranormal en Costa Rica. La casa más antigua de Portsmouth es también la más embrujada de toda la ciudad inglesa. Su historia se remonta al año 1086, cuando apareció descrita en el histórico Domesday Book, en donde se registró como una de las propiedades del rey Eduardo el Confesor. Tras una sangrienta batalla, la casa pasó a manos del rey Guillermo el Conquistador, quien luego cedería el señorío a William Maiduit, el primer propietario registrado de la casa, quien vivió allí tan solo por unos cuantos meses, antes de salir huyendo del lugar asegurando que la casa estaba poseída por espíritus. La historia de esta propiedad es antiquísima y se remonta a la era romana, cuando el lugar, que en ese entonces era solo unas rústicas paredes de madera, era utilizado para torturar prisioneros de guerra. Después, en épocas medievales, la casa fue construida con la estructura que permanece con algunas variaciones hasta hoy, pero a pesar de su hermosa arquitectura y de su estratégica ubicación muy cercana al castillo de Porchester, la casa ha permanecido la mayoría del tiempo abandonada. Desde tiempos inmemorables se ha dicho que en la casa se escuchan gritos desgarradores de dolor y se ven sombras recorriendo los pasillos. Y con la llegada y posterior huida de William Maiduit, esta leyenda ganó mucha fuerza e incrementó mucho más luego de Fulks de Weimering, quien recibió el señorío después de William, quien abandonó igualmente la propiedad, así como lo hizo su sucesor John Le Botellier. Con esto, ya eran 3 hombres quienes abandonaron su señorío y los títulos que venían con él, solo para poder abandonar la propiedad. Pero la historia de la casa se oscureció aún más cuando, en búsqueda de dejar en el pasado las historias de fantasmas que se habían apoderado de la casa, el señorío fue concebido a la Iglesia Católica, cuyos representantes decidieron convertir la propiedad en un monasterio, pero que fue utilizada también para una oscura práctica, pues allí llegaron varias monjas que habían quedado embarazadas después de haber tenido relaciones con los monjes del lugar, y se les practicaban abortos en la habitación más alejada de la casa, a la que se le conoce como el Arca de Noé. La mayoría de los abortos fueron practicados por una monja anciana que no tenía reparos en hacer padecer un profundo dolor a las jóvenes, castigándolas por su pecaminoso comportamiento. Se cuenta que esta monja practicó tantos abortos que sus manos comenzaron a mancharse de sangre y lucían completamente rojas en todo momento. Cuando esta monja murió, su figura fantasmal comenzó a ser avistada por los monjes, quienes aseguraban verla mientras dejaba rastros de sangre por todo el lugar.
Se cuenta que los monjes atestiguaron miles de fenómenos paranormales y practicaban un sinfín de rituales de purificación en la propiedad, pero se les prohibía hablar de esto, pues los gobernantes estaban cansados de la fama aterradora que poseía la casa desde siempre. Aún así, una noche los monjes simplemente abandonaron la casa y nunca más quisieron regresar a ella. Después de muchos años de abandono, la propiedad pasó a convertirse en un albergue juvenil, en donde llegaban niños y jóvenes abandonados de toda la zona para ser cuidados por una mujer que siempre vestía una túnica violeta. Aquella mujer era respetada y temida por toda la comunidad y no permitía que nadie se acercara allí sin su consentimiento. Tras su muerte, los jóvenes comenzaron a hablar sobre el inhumano trato que se les daba en el albergue. Contaron que solo recibían una pequeña ración de comida al día y que no se les permitía bañarse. Contaron también que cuando alguno de ellos cometía una falta, por pequeña que fuera, su cuidadora los golpeaba a todos con ramas y los dejaba amarrados por horas en sus camas. Cuando el albergue fue cerrado, la propiedad quedó abandonada por muchísimos años y después fue cedida a la familia Roderick, quienes, a pesar de la oscura historia que precedía la casa, pudieron vivir allí tranquilamente por mucho tiempo. Aún así, la tragedia llegó para la familia cuando Sir Dandy Roderick encontró a su joven esposa con otro hombre en la cama. Sir Dandy se llenó de furia y enloqueció de tal forma que montó su caballo, entró a la casa y asesinó a todos los presentes con una espada. La grotesca escena fue presenciada por las autoridades, quienes debieron recoger las incontables partes de cuerpos que dejó tras de sí la furia de Sir Dandy, mientras él simplemente esperaba sentado en la sala para ser llevado a su celda. Estas son solo algunas de las muchas tragedias y sucesos macabros que han ocurrido en esta propiedad, que por motivos desconocidos, desde siempre se vio envuelta en una oscura bruma de terror y que continúa en la actualidad siendo un epicentro de actividad paranormal que la ha hecho convertirse en una de las locaciones favoritas por los investigadores paranormales del mundo entero, quienes llegan hasta allí y logran ver con sus ojos la aparición de la monja ensangrentada, un aterrador coro de monjes fantasmales, el relinchar de un caballo en los corredores de la casa y por supuesto miles de fenómenos aterradores más. No hay muchos lugares más desolados, hermosos y misteriosos en la tierra que las montañas negras de Brecon Beacons, y justamente allí, desde el año 1110, una hermosa propiedad se ha convertido en el lugar más temido por toda la población de Gales. Se le conoce como la Skirth Mountain Inn y es considerado el bar más antiguo de todo Gales. Sus paredes de más de 1 metro de espesor ocultan tras de sí una sombría historia de venganza y segregación. Su historia se remonta al año 1110, cuando fue construida por Owain Glyndŵr, un revolucionario galés que decidió construir esta propiedad para vivir lejos de todos los seguidores del rey Enrique IV. Owain sentía un inusitado odio por todo lo referente al rey y comenzó a realizar reuniones en su hogar, en donde varias personas que pensaban como él se reunían a tomar cerveza y a realizar planes en contra de los adeptos al rey. Su influencia fue tanta que comenzó un levantamiento local conocido como la Rebelión de Glyndŵr, y su hogar pasó a convertirse en una especie de tribunal de justicia, en donde cualquier persona que no fuera del agrado de Owain era condenado a la horca.
Se estima que al menos 180 personas fueron condenadas en los juicios de Owen, y todas ellas eran colgadas en una horca ubicada en el interior del hogar, a la cual se veían condenadas por acciones tan irrisorias como el robo de ovejas. Finalmente, Owen y sus partidarios fueron capturados y condenados por las autoridades reales, y su hogar en medio de las montañas permaneció abandonado por muchos años. Aún así, por su ubicación estratégica, la casa era frecuentada constantemente por viajeros que, al verse alcanzados por la noche o por el clima extremo de la zona, no les quedaba de otra que refugiarse en la casa. Así, poco a poco el lugar se fue convirtiendo en un sitio de encuentro, en donde las personas compartían horas y horas hablando sobre las oscuras situaciones que sucedieron allí en el pasado, y en una de esas reuniones, los presentes decidieron quitar la cuerda que aún colgaba de lo alto del techo de la casa en medio de las escaleras, para dejar en el olvido de una vez por todas el legado oscuro de Owen y sus seguidores. Pero, extrañamente, siempre que quitaban la cuerda de su lugar, esta aparecía colgada nuevamente sin ninguna explicación. Este incomprensible suceso, unido a la oscura historia de la casa, comenzó a convertir el lugar en protagonista de historias aterradoras que cuentan cómo alrededor de la cuerda de la horca se escuchaban susurros fantasmales y se ven sombras negras colgando de ella. Se comenzó también a relacionar las actividades de Owen y sus seguidores con el satanismo, y se decía que muchas de las muertes que ocurrieron allí se realizaron en medio de rituales oscuros. Desde que esta leyenda nació, una curiosa práctica comenzó a realizarse todas las noches en el hogar, que pasó sin que nadie lo planeara a convertirse en un bar para los viajeros de la zona. Allí, todas las noches cuando el lugar va a abrir sus puertas, el encargado de la barra debe ubicar una copa de cerveza llena en la entrada del bar para saciar la sed de los espíritus que habitan el lugar. Se dice que cualquiera que se atreva a tomar de aquella copa se verá condenado a ser perseguido por una serie de espíritus furiosos. Aún así, la copa siempre aparece vacía cuando la noche llega a su final. Este fenómeno sigue presenciándose hasta la actualidad, y la Skir Inn se ha convertido en un mítico lugar en el interior de las montañas, en donde en medio de una arquitectura antigua, las leyendas fantasmales, la muerte y las tragedias del pasado se ha convertido en la principal atracción de un lugar que parece no pertenecer a este mundo.